versículos 7 al 14, es Pablo dándonos su testimonio personal. Versículos 15 al 16 nos dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hay una escena en El Chavo del Ocho. ¿Usted recuerda cuando la Chilindrina gana un ticket para ir a Acapulco? ¿Se acuerda? Sí, los que han visto. La escena empieza con que la Chilindrina y don Ramón preparan sus maletas, hablan de estar en Acapulco. Kiko le dice a su mamá: yo también quiero ir a Acapulco. Y en efecto, doña Florinda y Kiko se van para Acapulco y llega el profesor Girafales, y el profesor Girafales también se va a Acapulco. La bruja del 71, doña Clotilde, también se va, se prepara para ir a Acapulco. Y se quedó solo el Chavo del Ocho en la vecindad, ¿se acuerda? Creo que de todos los episodios, ese episodio es uno de los más conmovedores. Si usted no lloró, usted está muerto. El Chavo estaba solo hasta que llega el señor Barriga y comienza a tocar la puerta. Y el Chavo le dice: no está doña Florinda. ¿Por qué? Porque se fue a Acapulco. A doña Clotilde también se fue. Don Ramón también se fue. Y él dice: pues si todo el mundo se va, yo también me voy. Yo voy a pasar un tiempo. El Chavo está escuchando todo esto. Y el señor Barriga sale de la vecindad y ponchan al Chavo en una imagen, una toma priceless. El hombre estaba ahí como: ¿y yo? El señor Barriga se da la vuelta y le dice: Ñoño no está conmigo, su hijo, para los que no han... Ñoño no está conmigo. Y le dice al Chavo: ¿tú quieres ir? ¿Se acuerda? Y el Chavo: ¿yo? Sí, tú. Y el Chavo se va y termina yendo a Acapulco. Esa imagen de recibiendo la invitación del Chavo del Ocho es una de las más preciosas que hay en todos los capítulos del Chavo del Ocho. La invitación de: tú también puedes venir con nosotros. Guardando las distancias. Esto es una invitación que nos está haciendo Pablo. Porque después de varias semanas que nosotros estamos mirando, contemplando y escuchando a Pablo decir: yo esto, yo Cristo y esto, lo otro, nosotros podemos quedarnos y decir: wow, Pablo. Y Pablo se voltea a los filipenses, a los creyentes, y les dice: ustedes también pueden sentir lo mismo, pueden pensar lo mismo, pueden buscar lo mismo. Esta es la invitación que nos está haciendo Pablo aquí. Esto no sería tan precioso si no existiría versículos 15 y 16. Si no existiría versículos 15 y 16,
solamente sería el testimonio de un hombre que es especial y único para Dios, con una experiencia que nadie más puede compartir. Y Pablo nos está diciendo, tú también puedes sentir lo mismo. Tú también ten esta misma actitud. Tú también experimenta esto. Tú también míralo de esta misma manera. Tú también puedes ganar a Cristo. Y eso es lo que encontramos en estos dos versículos con los que vamos a terminar esta parte del testimonio de Pablo. Usted recordará en este pasaje, Pablo nos ha contado cómo él ve a Cristo y cuál es la meta de su vida. Si hay una manera de resumir este capítulo 3 es diciendo que Pablo dice que Cristo es superior a todo y que él quiere tener más de Cristo. Después de habernos dicho todo esto, para evitar que nosotros seamos solamente admiradores, que miremos y contemplemos, wow, Pablo es increíble. Pablo nos hace una invitación y nos dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Voy a decir tres cosas. Primero, ¿a qué se refiere cuando él dice los que somos perfectos? ¿Quiénes son los que somos perfectos? En algunas versiones dice los que somos maduros. ¿A quién tú te refieres, apóstol Pablo, cuando tú dices los que somos perfectos? Número dos, quiero que miremos un poco esto de esto mismo sintamos. Y al final miramos esta segunda parte del versículo 15. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y al final, algunas palabras de observación. ¿Por qué dice los que somos perfectos? ¿A quién se refiere con esto de los perfectos? Sobre todo, si usted recordará, en versículos anteriores ha dicho, no que yo sea perfecto, ¿se acuerda? Él ha dicho en el versículo 12, no es que yo sea perfecto, ahora viene y dice, los que somos perfectos. Hay dos posibilidades, creo, hay dos posibilidades. ¿A qué se refiere Pablo con esto de los que somos perfectos o los que somos maduros? La primera posibilidad es que se puede estar refiriendo a cristianos maduros. Es decir, esta exhortación solo sería para los cristianos espirituales y no para los inmaduros. ¿Ok? Esa es la primera posibilidad. Probablemente Pablo se está refiriendo a cristianos maduros, espirituales, los que somos perfectos. La segunda posibilidad es que se puede estar refiriendo a todos los cristianos. ¿Y por qué los llaman maduros? Los llama maduros para contrastarlos con los judaizantes que se jactaban de ser maduros y espirituales. ¿Se acuerda? Recuerde que todo este capítulo 3 comienza con la mención de falsos maestros judaizantes que se gloriaban de guardar la ley, que se jactaban de su espiritualidad, sentían superioridad sobre los demás por lo que hacían, y Pablo parece que quiere contrastar a los creyentes que son los maduros y perfectos con los judaizantes que no son maduros ni perfectos. Es como diciendo, nosotros los cristianos somos los verdaderos perfectos o maduros, pues estamos en Cristo, quien nos ha salvado por gracia. Nosotros que tenemos la justicia de Cristo, nosotros somos maduros, ellos no. Esa sería la segunda opción. Entonces, ¿se está refiriendo a todos los cristianos a quienes llama maduros o se refiere a los cristianos maduros y espirituales solamente? Le voy a dar mi opinión. Creo que se está refiriendo a todos los cristianos. Aquí creo que está llamando maduros y perfectos a los cristianos
para distinguirlo de los judaizantes que se sentían maduros y perfectos. ¿Por qué digo esto? Porque si estaría refiriéndose a los cristianos maduros solamente y no a los inmaduros, entonces los que son inmaduros quedarían excusados de este llamado. Los cristianos inmaduros sentirían que no es para ellos esto de perseverar, de mirar para adelante, de ganar a Cristo. Los niños espirituales, por así decirlo, tendrían una excusa para no estar entregados a ganar a Cristo. Eso es lo primero que quería decir. Porque es raro leer esto en español, los que somos perfectos. ¿Se está jactando Pablo? Si Pablo se estaría jactando, sería contrario a todo el argumento que él está tratando de hacer. No. Está, de alguna manera, identificando a los cristianos como los perfectos. Piensen esto. Digamos que esta es la iglesia de los filipenses y que yo estoy leyendo la carta de Pablo y que en medio de nosotros haya un judaizante que se sienta superior a los demás, que se sienta maduro, perfecto, porque guarda la ley to the T, o sea, guarda la ley hasta lo más mínimo, y escucha a Pablo decir, nosotros los que somos perfectos, ¿cómo se sentiría? Probablemente se sentiría como, ellos no son perfectos, yo soy. Creo que hay algo de eso en esto. 2. Dice, esto mismo sintamos, si usted lee el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. En la Reina Valera dice, esto mismo sintamos. En la Biblia de las Américas dice, tengan esta misma actitud. Y en la versión ESV en inglés dice, pensemos de esta misma manera. Esto mismo sintamos, tengamos la misma actitud, pensemos de la misma manera. Alguien pudiera preguntar, ¿y cuál de las tres es? Y la razón por la cual esta es traducida de manera distinta es porque la palabra en el original que Pablo usa incluye todas estas cosas. Es una palabra extraña que de alguna manera hace referencia a lo que sentimos, a la actitud que tenemos y a la manera como pensamos. Sobre todo a la manera como pensamos. ¿Usted se acuerda del capítulo 2, versículo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se acuerda? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues este sentir como Cristo, es la misma palabra que está utilizando Pablo aquí. En otras palabras, le está diciendo, tengan la misma mentalidad de Jesucristo que se humilló. Mentalidad. Esta forma de pensar. Es decir, tengan la misma manera de pensar y hagan de la meta que yo tengo su propia meta. Que de la misma manera que veo a Cristo, que de la misma manera que olvido lo que queda atrás, que de la misma manera como me esfuerzo, me entrego y trabajo por obtener a Cristo, así también ustedes. Piensen, sientan y tengan la misma actitud que yo. Podemos parafrasear a Pablo diciendo así, tomando en cuenta todo lo que ha dicho en el versículo 7 hasta el 14. Yo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Yo quiero depender más de su justicia. Quiero conocerle más, tener más comunión con Él. Quiero experimentar su poder. Quiero seguir mirando hacia adelante. Quiero olvidarme de lo que queda atrás. Quiero perseverar para llegar a la meta. Quiero perseguir a Cristo como mi premio. Quiero extenderme, quiero esforzarme por llegar a tener más de mi Salvador. Ustedes hagan lo mismo, está diciendo Pablo aquí. ¿Lo ve? Versículo 15.
Hagan de esto su meta. Ustedes también piensen y vivan de esta manera. Es una preciosa invitación, mis hermanos. Una linda invitación. Esto no es Pablo diciendo, ¿verdad? Como los apóstoles modernos, yo tengo una clase de conexión que ustedes nunca van a llegar. Yo tengo una clase de unción. Yo tengo un... ¿No? No, Pablo está diciendo, usted también. Somos invitados y animados a vivir la misma meta de Pablo, con la misma determinación, con la misma motivación, con la misma expectativa de Pablo. Esto mismo pensemos, esto mismo sintamos, tengamos esta misma actitud, tengamos esta misma forma de pensar, tengamos todo por basura y procuremos hacer de Cristo la meta de nuestra vida. Que Cristo sea el premio que perseguimos. Hasta ahora, si usted ha notado, desde que hemos leído versículos 7 hasta el 14, ha sido por implicación que hemos enseñado y dicho, nosotros deberíamos tener esta misma meta. Aquí ya no hay implicación ni aplicación. Aquí es Pablo diciéndonos, ustedes también sientan lo mismo. Muy bien. Quiero que leamos esta segunda parte, que es un poco extraña la construcción de este pasaje y en español es un poco raro la manera como se presenta. Gracias a Dios por las distintas traducciones que hoy día tenemos, ¿ok? Porque las distintas traducciones de alguna manera ayudan a tener una mejor foto de un pasaje en particular y este es uno de ellos. Porque dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esto es como decirles, si ustedes no viven así, si ustedes no piensan de esta manera, les aseguro que Dios se los revelará. Porque no hay otra manera de vivir para Cristo como la que estoy describiendo. Pablo le dice a los filipenses que vivir para ganar a Cristo, olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está delante es la manera como se debe vivir. Y si no lo ven así, Dios se lo mostrará. Ustedes descubrirán que así es la manera como se debe vivir la vida cristiana. Y dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Como diciendo, pero mientras tanto, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. O sea, en este pasaje, lo que Pablo quiere comunicar es esto. Todos deberíamos tener esta misma forma de pensar, vivir entregados para ganar a Cristo. Debemos vivir pensando y esforzándonos por obtener más de Cristo. Pero si no lo ven así, al menos vivan en conformidad a todo lo que ya tenemos en Cristo, que es mucho. Al final termina siendo lo mismo. O sea, si no compartes con Pablo su meta de vida, si tú y yo leemos esto, es lo que Pablo está tratando de comunicar, y decimos, no, yo no quiero vivir así tanto como él, no creo que sea para mí eso. Está bien, diría él, pero por lo menos vive en conformidad a todo lo que has recibido y es mucho. Entrégate. ¿Usted está notando lo que él está tratando de comunicar? Alguien pudiera decir, Pablo, yo no soy así tanto como tú. Ok, ¿te ha salvado Cristo? Sí. ¿Te ha perdonado? Sí. ¿Te ha amado? Sí. ¿Te ha aceptado? Sí. ¿Él es tu sacerdote que intercede por ti? Sí. ¿Te ha dado su espíritu? Sí. ¿Está contigo? Sí. ¿Te ha dado promesas? Sí. Bueno, ¿tú vas a vivir de otra manera? Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Todos los cristianos deberíamos vivir apasionados por el Evangelio, apasionados por Jesucristo, teniendo como una meta depender más de su justicia, conocer más al Salvador, depender más de su poder, querer parecernos más a Él, querer glorificarlo en todo lo que hacemos. Y en realidad esa sería la vida cristiana normal. ¿No dice Pablo cuando termina Romanos 11, la aplicación del Evangelio que él ha expuesto en los primeros 11 capítulos? Dice, así que hermanos, por las misericordias de Dios. ¿A qué se refiere con las misericordias de Dios? Lo que ha desarrollado en 11 capítulos. Os ruego que presentéis una ofrenda de $100 cada 2 semanas. No, él no dice eso. Os ruego que presentéis de vez en cuando su tiempo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué me pide Dios? Dios solo te pide 4 letras. Todo. Ok. Quiero decir 3 cosas y con esto terminamos, mis hermanos. No se preocupen que vamos ya a terminar el capítulo 3 de Filipenses. Y después vamos a llegar al capítulo 4. Un querido hermano me preguntó, ¿y cuándo usted predica todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sáqueme de esa duda rápido. Antes de llegar a 4:13, hay que pasar por 4:2, que dice, ruego a las hermanas Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Y después pasamos por regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Después tenemos que pasar por el versículo 6 que dice, por nada estéis afanosos. ¡Wow! Vamos a llegar ahí porque alguien pudiera decir, Pablo, yo creo que tú no conoces mi situación y ignorando mi situación tú has escrito eso, ¿verdad? Porque no creo que tú me estés diciendo que no me afane por esta circunstancia que estoy pasando. Espero que no. Y Pablo dice, por nada. Y después dice, sé vivir humildemente. He aprendido a contentarme. Y ahí dice, ¿por qué puedes contentarte? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, ay, ay. Bueno, 3 palabras de aplicación con esto. Número 1. La alternativa para una mentalidad celestial, como la de Pablo, mentalidad celestial, versículo 7 hasta el 14. ¿Cuál es la alternativa, Gerson? ¿Hay otra manera, un escalón menos? La alternativa para una mentalidad celestial es una mentalidad terrenal. La trágica y terrible alternativa para la mentalidad de Pablo es una mentalidad terrenal. Digamos que el testimonio de Pablo no me ha conmovido. Digamos que Filipenses 3, 7 al 14 no ha sido una fuente de ¡wow! ¿Qué sucede si yo digo no estoy a la altura de Pablo?
¿Qué pasa si digo, pues eso está muy radical? Mi respuesta sería, creo que si no hacemos de la meta de Pablo nuestra meta, si no hacemos de su forma de vida nuestra forma de vida, si no hacemos de su prioridad nuestra prioridad, si no hacemos de su mentalidad nuestra mentalidad, quizás sea una evidencia de que somos más terrenales. Y la razón por la cual yo digo esto es porque 3 versículos más abajo de lo que hemos acabado de leer, Pablo hace mención de personas que solo piensan en lo terrenal. Eso está en el versículo 19. Él está llamando a pensar en Cristo. Mientras hay algunos dentro de la iglesia que piensan en las cosas terrenales. Mis hermanos, debo recordarles algo, lo que decíamos hace un momento. Dios nos llama a amarlo con toda nuestra mente, alma y corazón. Pero cuando Él no es el objeto de nuestro amor, alguien más lo es. ¿Se acuerda? Nadie puede amar a 2 señores. Cuando no lo amamos con toda nuestra mente, alma y corazón, entonces nuestra mente, alma y corazón se lo estamos dando a algo o a alguien más aquí en la tierra. Cuando Cristo no es nuestro primer pensamiento, algo más lo será. Cuando Él no es nuestra meta, alguna otra cosa se ha convertido en nuestra meta. Cuando Él no es nuestro mayor anhelo, algo en esta tierra está tomando su lugar. Cuando el Señor no es la fuente de nuestro gozo, alguien más se ha convertido en la fuente de nuestro deleite. Si Jesucristo no es nuestra meta, algo más lo será. Si no es mi prioridad, alguien más lo será. No tener una mentalidad bíblica centrada en Cristo y formada por la Escritura es la evidencia de que tenemos una mentalidad humana y terrenal. Eso es 1. 2. Quiero repetir esto, porque esto lo dije la semana en el último sermón de Filipenses. Tu mente es importante para Dios. En Filipenses 2:5 nos dice que debemos pensar como Cristo. Aquí nos dice que debemos tener la misma manera de pensar de Pablo. En el versículo 19 habla de los que piensan en las cosas terrenales y en el capítulo 4, versículo 9, cuando vamos a llegar a ese pasaje, menciona que debemos pensar ¿en qué? En todo lo bueno, en todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El énfasis es claro y tiene que ver con las cosas que pensamos. No podemos pasar por alto el énfasis de nuestra mente que está haciendo Pablo. En este pasaje tenemos la justificación y la urgencia para cultivar una mentalidad cristiana. Una forma de pensar que se conforma a la Escritura. Quiero aclarar esto, mis hermanos. Quiero aclarar esto. Una mentalidad cristiana no solo es una mente que piense en Cristo, sino es una mente que piense como Cristo. ¿Entiende la diferencia? Tu vecino inconverso puede pensar en Cristo. Tú, un hijo de Dios, no solo puedes pensar en Cristo, tú piensas como Cristo. ¿Entiende la diferencia? Una mentalidad bíblica no solo es una mente que piensa en la Escritura, aunque hay que hacer eso, es una bendición. Si usted hace deporte, mi hermano, mi hermana,
No escuche música todo el tiempo. Yo creo que Pablo hubiese dado gracias a Dios por estas cuestiones. La Biblia hablada. No tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Cuánto te toma de tu casa a tu trabajo? 45 minutos. Ok, ahí tú tienes 45 minutos de llenarte. Y después apagas y meditas. Y meditas. Te memorizas. Ok, no tengo una capacidad de memorizar, 10, 15 versículos. ¿Pero puedes memorizar uno? Sí. Ok, ¿cuál? El Salmo 27. Ok, ¿qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ok, ¿tienes eso? Sí. Desde la Hallandale hasta Griffin Road, medita en eso. No, pero quiero escuchar la radio. No, apaga la radio. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y le das, e incorporas esa disciplina y estás cultivando una mente bíblica. La mente o una mentalidad bíblica no es solo una mente que piensa en la Escritura, sino que es moldeada por la Escritura. La mente del creyente debe ser informada por la verdad bíblica, pero no solo eso, también debe ser entrenada a pensar en armonía con la verdad bíblica. Influenciada por la verdad bíblica, amoldada por la verdad bíblica, una mente marcada por el Evangelio. Por eso, mis hermanos, trabajemos, cultivemos y oremos por una mente bíblica, una mente celestial. De esto vamos a seguir hablando en el versículo 19. Una mente paulina. Una mente paulina. Una mente que ve en Cristo un tesoro precioso y una mentalidad que filtra todo por los lentes de la Escritura. Todo por los lentes de la Escritura. Y 3, quiero terminar con esto haciendo esta pregunta. ¿Cómo no hacer de Cristo la meta de nuestra vida? ¿O cómo no querer más de Cristo? Si en Cristo todos los creyentes tenemos el poder que necesitamos día a día. Usted sabe el pasaje de Lamentaciones 3, sus misericordias son cada mañana. Cada mañana uno le tiene que pedir al Señor, Señor, hoy el tanque está vacío, Señor. Dame el poder para glorificarte. Y si usted tiene un matrimonio problemático, usted tiene que orar 2 veces más. Señor, me cuesta amar a mi esposo. Ya no lo aguanto. Señor, ¿cómo crío a este niño? ¿Qué cabezón este niño? Ayúdame, dame el poder. Hoy dame el poder. Señor, esta tentación me está doblegando. Ayúdame. Y ahí está el poder de Cristo para sustentarte ese día. Ese día. Poder para vivir para la gloria de Dios. ¿No le dijo el Señor a Pablo? Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad.
En Cristo tenemos el poder contra la adversidad y la tentación diaria. Por medio de su Espíritu tenemos ese poder que nos fortalece para servir, ese poder que nos sostiene en la dificultad. ¿Cómo, hago la pregunta, mis hermanos, no hacer de Cristo la meta de nuestra vida? ¿Cómo no querer más de Cristo? Si en Cristo tenemos la aceptación delante de Dios. En Él tenemos justicia y perdón de pecados. Real y objetiva justicia, real y objetivo perdón. ¿Cómo no hacer de Cristo la meta de nuestra vida? Si en Cristo tenemos una persona que nos ama de verdad. En Cristo tenemos un amor que sacia, un amor que llena nuestra innata necesidad y nuestra fuerte necesidad de ser amados. ¿Cómo no querer más de Cristo si conocerle ha sido lo más precioso que nos ha pasado? Jesús es la persona más dulce que jamás hayamos conocido, ¿verdad? La persona más paciente. ¿Qué clase de paciencia de Jesucristo con nosotros? La persona más compasiva que nosotros hayamos conocido. ¿Cómo no querer más de Cristo si Él es el ser más sensible que conocemos? Más humilde, más manso, recto, fiel, honesto. ¿Cómo no querer más de Cristo si Él es quien mejor sabe identificarse con los que sufren? Él sabe acompañar a los que padecen. ¿Cómo no querer más de Cristo si Él y solo Él es quien entiende cuando somos desechados y despreciados, porque Él también fue desechado y despreciado? ¿Cómo no querer ganar a Cristo si Él comprende nuestro dolor y comprende cuando estamos en quebranto? Porque Él fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Vamos a orar.